en esta computadora. Ok. Germán, haces la invocación para empezar, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y se renovarán Y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a ese mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su divino consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. San Amén. Pablo Apóstol. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. Padre, adelante, por favor. Apagamos los micrófonos, los demás. Muy bien. Pues buenas noches a todos. De nuevo, un gusto compartir con ustedes, pues, algunas reflexiones sobre el gran misterio de nuestra fe y de la Iglesia. Y pues, agradezco, les digo de nuevo la invitación para compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar a reflexionar sobre la Iglesia y cuál es el origen de la Iglesia y la finalidad de la Iglesia. Un poco vamos a ir profundizando sobre ello. ¿Qué es lo que podríamos comenzar a reflexionar? Primero, que la Iglesia es, digamos, es una institución, sí, que es a la vez divina y humana, es visible e invisible, es terrena y es celestial, es temporal y es, por decirlo de alguna manera, eterna. Es decir, o que va más allá del tiempo, podríamos decir, más que eterna, más allá del tiempo. Entonces, por eso, por esta conjunción de estos elementos que pueden ser, digámoslo, opuestos o muy diferentes, es que nosotros podemos entender que la Iglesia es un misterio, ¿verdad? Misterio entendido como algo que sobrepasa simplemente la comprensión que nuestra inteligencia puede tener sobre tal realidad. En este caso, la Iglesia. Entonces, por eso, desde que la Iglesia ha ido avanzando y a cumplir su misión en el mundo, desde que la fundó nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia se ha entendido a sí misma principalmente como esto, como un misterio. Es decir, entendido, les digo de esta manera, porque, y esto lo constatamos todos, ¿verdad? Que es una institución, como dice allí, humana, porque está integrada por nosotros, pero también es a la vez divina. ¿Por qué? Pues porque Cristo, la cabeza, es Dios. Sí. Otros, a esta realidad humano-divina, hay algunos autores que le llaman esta constitución teándrica de la Iglesia. Es decir, teos, Dios, andros o antros, hombre. Es decir, teándrica es divina y humana. Es lo mismo que decir eso, pues. ¿Sí? Es visible, es decir, hay muchos elementos que son visibles en la Iglesia, pero hay otros elementos que son invisibles en la Iglesia. A ver, para hacerlo un poco, tratar en ciertos momentos de dialogar. A ver, dígame a alguien, por ejemplo,
¿qué se les viene a la mente de un elemento invisible de la iglesia? ¿Cuál vendría siendo? El Espíritu Santo. Sí. Los ángeles. Al menos yo no los veo. Pues Dios como la cabeza, ¿no? Es invisible para nosotros. Pueden abrir sus micrófonos para contestar. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bien, por ejemplo, la gracia que Dios por medio de la iglesia otorga, pues es un elemento invisible, por supuesto. Sí. Entonces, hay elementos visibles e invisibles. Por ejemplo, en los sacramentos está la materia, la forma, pero está también la gracia que otorga, que es invisible. Sí. Como decimos, en el bautismo, el agua, elemento visible, pero lo que hace ese elemento visiblemente ya nos está diciendo lo que sucede espiritualmente, ¿verdad? Que es el agua como el agua que da la vida, pues. Entonces, la iglesia siempre tiene esto, es también terrena y celestial. Sí, en ese sentido de que como institución, la iglesia tenemos diferentes expresiones de, digámoslo, de una institución terrena, es decir, por ejemplo, la iglesia tiene propiedades, digámoslo, que administra terrenalmente, pues. Si simplemente nuestras parroquias, ¿verdad? Sí. Entonces, hay elementos terrenos, digámoslo así, decir, que se organizan así de esta manera, pero también, por supuesto, es celestial. Es decir, que, como vamos a ver ahorita, más adelante, la finalidad de la iglesia es la salvación, es algo trascendente. Entonces, por eso mismo, la iglesia, como dice allí, no podemos reducirla a una empresa o a una ONG internacional de servicios religiosos y asistenciales. Cuando escucho esto, me acuerdo mucho de el padre Lorenzo Barrera, que les decía a los jóvenes y nos decía a los padres, ¿verdad? Que decía que la iglesia no es el DIF, ¿verdad? Es decir, aunque no solamente es eso, es decir, no nos tiene que bastar decir, por ejemplo, este elemento es muy importante porque hay ciertos momentos en donde se nos puede escapar. Y yo entendería, y claro, no es, yo sé que quizá no es con una mala, a veces, con una mala intención, digámoslo, pero a veces, incluso nosotros los sacerdotes, pero también los laicos, ustedes que están, digámoslo, desempeñando su labor y su trabajo en empresas, digámoslo, quizá al principio dicen, a ver, ¿y cómo están ustedes organizados? Entonces ustedes tienen un esquema de una empresa. Sí. Habrá algunos elementos que sí puedan manejarse de esa manera o que sí e incluso nos ayuden en la organización temporal de la iglesia, pero hay otros que no. ¿Verdad? Por ejemplo, eso que le dicen ahí, no somos una organización nada más de servicios religiosos asistenciales, ¿verdad? Como les digo, por ejemplo, en la pandemia y todo, que muchas parroquias, pues tuvimos la oportunidad de ayudar y de ser solidarios con nuestra gente, etcétera.
pero en algunas ocasiones yo traté de que cuando aquí en la parroquia de San Isidro, que nos llegaban donaciones de despensas, etcétera, etcétera, para la gente, yo trataba casi siempre de yo estar allí y de dar y compartir eso y de repartir, porque la idea era de que vieran y yo platico un poquito con ellos, cómo está, etcétera, etcétera, y los invitaba. Bueno, oiga, si puede ver la misa en el internet cuando todavía se podía, era la única forma que se podía ahora para que lo vea. Rece, acuérdese, pídele a Dios, en fin. Ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque pues no somos el DIF, ¿verdad? Entonces, nuestra finalidad es otra, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Por eso también la iglesia podemos decir que es santa e inmaculada, a pesar de las miserias de nosotros los seres humanos que la integramos en esta tierra. A San Juan Pablo II le gustaba decir que la iglesia es nuestra madre, es madre, y que como una madre debe ser amada la iglesia, ¿verdad? Un poquito vayamos avanzando. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra iglesia y de dónde proviene? Seguramente esto ya lo saben, solamente recordarlo. Viene de una palabra griega que es eclesia y que a su vez esa palabra griega traduce este concepto hebreo kahal. ¿Y cuál es el significado? Precisamente eclesia o kahal en hebreo significa que es la asamblea convocada o reunida. Entonces, eso es lo que etimológicamente significa la iglesia. La iglesia es la asamblea convocada o reunida. Que ya nos dice mucho de lo que es la iglesia, por supuesto. ¿Sí? Y esto ya se va perfilando ya desde el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ir a ver un poquito más algunos momentos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Dios se entendía y fue descubriéndose como el pueblo de Dios precisamente, como una comunidad de los santos que se reunían para el culto y la alabanza de Yahvé. Sí. Toda esta conciencia de asamblea convocada, de pueblo de Dios, pasa, por supuesto, como herencia a nosotros los cristianos, ¿verdad? Y los primeros cristianos tenían esta conciencia precisamente de ser, de reunirse, de convocarse, ¿sí? De que Dios los convocaba. Se reunían como asamblea litúrgica. Es decir, como iglesia podemos entender estas tres significaciones. Cuando hablamos de iglesia, podemos hablar de la asamblea litúrgica, podemos hablar también de las comunidades locales, por ejemplo, la iglesia de San Isidro, ¿sí? Pero también podemos hablar del conjunto de todos los cristianos, la iglesia universal, pues. En esos sentidos podemos entender también este concepto de iglesia. Sí. Entonces, la iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo en la Eucaristía. Padre, antes de que avance, Sí. ¿la iglesia existía antes de Cristo o no? No, la iglesia como la entendemos hoy, nosotros no, por supuesto. Pero estoy refiriéndome a que en el Antiguo Testamento, si ya podemos ver estos, digámoslo, estas, como dice San Pablo, que las cosas del Antiguo Testamento eran como sombras de lo que iba a venir. ¿Sí?
así como algunas celebraciones del antiguo pueblo de Dios, por ejemplo, la Pascua del pueblo de Israel, era como un anticipo de la Pascua de Cristo y de la Pascua cristiana. Así también podemos decir que esa reunión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento prefiguraba ya la iglesia, es decir, la comunidad de los discípulos del Mesías, de Cristo. ¿Sí? Entonces, estrictamente hablando, técnicamente hablando, no, por supuesto que la iglesia no existe antes de Cristo. Espera. Existe pues el pueblo de Dios, la comunidad en el Antiguo Testamento, un poco lo que estoy describiendo aquí de esta manera. De acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Fíjense, esto es algo muy interesante y muy bello tenerlo en cuenta. La iglesia es un proyecto de Dios, pero es un proyecto trinitario. Cuando decimos Dios, es del Dios trino, del Dios uno y trino. Casi siempre hacemos referencia, por supuesto, que Cristo es el fundador de la iglesia. Evidentemente que lo es, ¿verdad? Pero en una concepción más adecuada y más completa y profunda, hay que hablar que la iglesia es un proyecto de la Trinidad. Sí. Que de hecho este texto más lo vamos a ver a lo mejor, a volver a ver un poquito más adelante, que lo retoma el Concilio Vaticano II, el documento de la Lumen Gentium, dice que la iglesia existe por el designio amoroso del Padre Eterno. Fue fundada en el tiempo por Jesucristo, el Verbo encarnado, y es continuamente vivificada por el Espíritu Santo. De tal manera entonces que la iglesia es un proyecto trinitario. Y la iglesia, como proyecto de Dios, protagoniza precisamente la historia de salvación desde hace 2000 años, desde los 2000 años, es decir, desde que Cristo la fundó. Es lo que conocemos como el tiempo de la iglesia, desde su fundación por Cristo hasta la consumación al final de los tiempos, cuando venga Cristo por segunda vez. Sí. Este es el tiempo que se conoce como el tiempo de la iglesia. Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de esto? No, padre, está claro ahí. Muy bien. Continuamos. Es lo que le decía un poquito. La iglesia fue como prefigurada y preparada ya desde el Antiguo Testamento. ¿En dónde podemos ver, en dónde podemos descubrir estas prefiguraciones ya? Fíjense, ya desde después del pecado original, la promesa de un redentor descendiente de Eva, podemos hablar que ya desde, de hecho, ese texto, acuérdense que se llama, ¿cómo se llama el texto ese del Génesis? Donde le dice Yahvé Dios, ¿verdad? Que pondrá enemistad entre la descendencia de la mujer y de la serpiente, y que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Cómo se le conoce a ese texto? ¿Alguien nos dijo algo? No, no sabemos. Se conoce como el protoevangelio, porque ahí está ya la promesa del Redentor, y en Cristo, digámoslo, está incoada, está ya su iglesia, pues.
¿sí? Entonces, por eso podemos incluso decir que desde esa primera promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, allí podemos empezar a entrever de alguna manera, ¿sí? Esa prefiguración de la iglesia. También en la alianza que Dios hace con Noé. De hecho, hay muchos textos y todo y que hablan de la barca de Noé como una prefiguración, por supuesto, de la iglesia. Sí. La alianza que Dios hace con Abraham, cómo le promete hacerle padre de un gran pueblo. Sí. Y de ese pueblo, pues nosotros, de hecho nosotros, los cristianos, los católicos, pues en general los cristianos, nos entendemos también como los descendientes de Abraham. Si bien no en la carne, pues no somos judíos a lo mejor de descendencia judía o ascendencia judía, ¿verdad? Pero sí en la fe somos los hijos de Abraham, ¿verdad? También en la alianza con Moisés que Dios hace con Moisés, Israel se convierte en el pueblo de Dios, que será esa prefiguración de la iglesia como el pueblo de Dios. Pero sí, como lo conocemos la historia, Israel fue infiel a sus promesas y los profetas anuncian que Dios hará un pacto nuevo y eterno con su pueblo. Que ya los profetas incluso iban prefigurando precisamente la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Cristo, que con su obra redentora sella esa nueva alianza y ese nuevo pueblo de Dios. Entonces, por eso podemos un poquito de una manera sintética, ¿sí? Hablar de que la iglesia ya desde el Antiguo Testamento se venía preparando, prefigurando. Pero evidentemente en el Antiguo Testamento no se habla de iglesia propiamente. Cristo quiso y de hecho fundó la iglesia. No solo es, la iglesia no solo es espiritual, como hemos dicho, sino a la vez es visible y jerárquica, es decir, tiene un orden que Cristo le ha dejado. Y el catecismo de la iglesia nos recuerda que la iglesia fue fundada por Cristo por palabras y obras de Jesucristo. Sí. Entonces, ¿qué palabras de Cristo pueden ya vislumbrarnos este nacimiento y este origen de la iglesia? Eso seguramente muchos de nosotros ya lo sabemos. Lo recordamos aquí simplemente, ¿verdad? Cuando, evidentemente, en Mateo 16, 18 al 19, cuando le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí. Cristo anuncia pues una jerarquía visible en su iglesia cimentada sobre Pedro. Sí. Edificaré mi iglesia. Allí podemos nosotros entender esta firme intención que tiene Cristo de fundar, ¿sí?, una comunidad, ¿sí?, una comunidad de sus seguidores que le llamaremos pues iglesia, ¿sí?, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, durará por siempre y nada podrá destruirla. Estos textos son muy bonitos y muy importantes porque a veces uno puede tener como la tentación de olvidarse de esto. Yo me acuerdo de ese momento tan solemne,
tan impactante, pero a la vez como muy sombrío y triste. En marzo del 2020, parece que fue como el 25, 26, cuando el Papa Francisco, él solo en la plaza de San Pedro, ¿verdad? Ya en el atardecer, en un día ya que iba cayendo, el ocaso del día, pues, con lluvia y todo, pues pronuncia aquel discurso maravilloso y profundo, pero a la vez iluminador de, de cómo parecía que estábamos en esa barca que se iba hundiendo y como si estábamos gritando en ese momento también al Señor, Señor, no te importa que nos hundamos. Entonces, a lo que me refiero es que han sido momentos difíciles para el mundo y para la iglesia. Y a veces nos puede parecer como que o nuestras miserias y nuestros pecados pueden acabarla, o como si el mal en sí mismo y el pecado y las obras del mal fuesen a triunfar sobre la iglesia. Y esto es bien importante recordarlo nosotros, ¿verdad? Que no es así. Cristo lo ha prometido. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra su iglesia, contra su comunidad. Sí. Y cuando le habla y le dice a Pedro, pues te daré la llave del reino de los cielos, que de hecho entiendo yo que después en otro tema se profundizará sobre ello. Es decir, la iglesia que Cristo, la comunidad de Cristo, Cristo la vislumbra y la entiende y la quiere con un orden, digámoslo, y con una y con una jerarquía, digámoslo, es decir, con un orden de que alguien la va a conducir y la va a guiar en su nombre, que es Pedro. Sí. Cuando les promete precisamente eso de atar y desatar en la tierra como en el cielo, Jesús promete tal grado de vinculación con Pedro y los apóstoles que la determinación de la iglesia tendrá valor decisorio ante Dios. Y eso a veces también se nos puede olvidar, ¿verdad? Como le recordamos entonces, la iglesia fue fundada por palabras y obras. Ya vimos un poco las palabras, brevemente las palabras en las cuales podemos fundamentar estas palabras de Cristo que hablan de su intención expresa de fundar una comunidad, la iglesia, Mateo 16, 18, 19, entre otros textos, pero especialmente este. Y ahora veamos un poquito cuáles acciones u obras de Cristo nos hablan de esa intención de Cristo de fundar una comunidad, su iglesia. Sí. Pues desde la elección que él va haciendo de los discípulos, sí. Ese ir llamando Cristo a la gente a que lo siga, y luego de entre el tal grupo grande de los discípulos, que así como empezaron a seguirlo, de allí luego sabemos que va tomando a un grupo más pequeño, que son los apóstoles, que es el grupo estable, que a ese grupo le dará, digámoslo, esta misión de conducir a la iglesia con poderes de salvación como bautizar, perdonar los pecados, celebrar la Eucaristía. Es decir, es esa misión insustituible que tienen los apóstoles en la comunidad creyente, en la iglesia. Sí. Y de entre ellos, por supuesto, Pedro,
sí, como el vicario de Cristo. Pero también podemos hablar de los acontecimientos de Cristo, por ejemplo, en la última cena, donde nuestro Señor Jesucristo, haciendo ese rito tan bello y tan solemne de la Pascua de los judíos, ahora le da una nueva significación. Y desde ese momento para nosotros es lo que sabemos que en la última cena Cristo celebró y realizó la primera Eucaristía, la primera misa. Y allí evidentemente les confió a los apóstoles que hicieran eso en memoria suya, es decir, la institución también del sacerdocio. Sí. Entonces, esos acontecimientos pascuales, la última cena, por supuesto, la pasión y muerte del Señor, que todos hemos escuchado cómo la iglesia nace del costado de Cristo, nace principalmente en la cruz de Cristo. Sí. Ahí es donde nace la iglesia. Sí. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en Pentecostés es donde la iglesia se manifiesta, se comienza a manifestar al mundo y comienza su actividad pública en la historia. Entonces, digámoslo, esos acontecimientos, esas obras de Cristo y estos acontecimientos pascuales de la obra de Cristo, es donde nosotros podemos identificar que estas obras hablan de esta intención de Cristo de fundar y de realizar esta comunidad de sus seguidores, es decir, la iglesia. Sí. Hemos dicho que la iglesia es un proyecto trinitario y dijimos que el Espíritu Santo es muy importante. Así lo recuerda el gran San Agustín, como dice ahí el texto. Dice, lo que el alma es para el cuerpo del ser humano, del hombre, lo es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, su iglesia. Sí. Es decir, es el principio vital. Por eso se dice que la presencia capital, vital, importante del Espíritu Santo en la iglesia. Porque el Espíritu Santo le une a Cristo, la vivifica, la gobierna la iglesia, pues. La conduce, la guía, pues. Estos textos del Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, nos recuerda esto que les decía. Nacida del amor del Padre eterno, fundada en el tiempo por Cristo Redentor y reunida en el Espíritu Santo, la Iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación que solo en el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Por eso, la iglesia no es simplemente una institución asistencial. Si bien es cierto que la iglesia, nosotros, por caridad y por amor al Señor, asistimos y atendemos a nuestros hermanos necesitados. Sí. La finalidad de la iglesia es una finalidad escatológica y de salvación. A ver, díganme si el texto que dice allí dice que la iglesia tiene una finalidad escatológica, ¿qué entienden ustedes por eso? Es prepararnos para el fin de los tiempos, o sea, para cuando el Señor nos llame en la parucía. Sí, o sí, la escatología, claro, muy bien. Hace relación a las últimas cosas. Escatón
se refiere a las últimas cosas. ¿Alguien más que quiere decir eso? Ahorita como quiera hago una precisión sobre ello. Como, perdón, como creencias religiosas reales, o sea, enfocar a la verdad. Sí. Ya no escuchamos. Ese fue el comentario, güey. Ya no. Sí, fue muy corto, es que aparte hay Muy mucho bien. ruido aquí afuera. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? A ver qué se les viene a la mente cuando dice aquí que la iglesia tiene una finalidad escatológica. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? No, padre. Muy bien. Sí, como lo comentaba ahorita, que sí, escatología hace relación a las últimas cosas, ¿verdad? Las últimas cosas en el sentido de la fe, pues es la muerte, la vida eterna, el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio final, el juicio particular, el juicio universal. Todos esos elementos es lo que se conoce como los elementos que estudia la escatología cristiana, la escatología católica. Pero cuando dice allí que la iglesia tiene una finalidad escatológica, está haciendo referencia a lo que ya les comentaba, que es decir, que no es que su fin es, digámoslo, llevarnos al cielo, llegar al cielo. Para eso fue creada, para que lleve a sus miembros al cielo. ¿Sí? Por eso les digo, no nada más es, y qué bueno que lo hagamos, vuelvo a decirlo, no nada más es, le voy a dar un pedazo de pan al que tiene hambre, que hay que hacerlo por caridad cristiana, por supuesto. Pero la finalidad mía como cristiano, como miembro de la iglesia, no es solamente darle un pedazo de pan. Cuando tú hagas una acción, una obra de caridad, una obra de misericordia, sobre todo las obras, ¿cómo se dice? Son las espirituales y las corporales, sobre todo las corporales. Sí. No se te olvide nunca esta finalidad escatológica. Es decir, si yo le voy a ayudar a alguien, voy a darle algo a alguien, voy a compartir con alguien que necesita, al menos un gesto, una palabra de decir con referencia a Dios y con referencia a la fe y hacia dónde vamos, tendríamos que tenerla siempre. Si no, como les digo, como decía el padre Lorenzo, ¿cuál es la diferencia entre el DIF y nosotros como iglesia? ¿Sí? Y la finalidad es una finalidad salvífica, es decir, de salvar al hombre, de llevarlo al reino de los cielos.
Sí. La finalidad de la iglesia no es organizarnos para tener para cuidar el planeta y los océanos nada más, que es algo muy bello y muy loable. Pero esa no es mi finalidad como iglesia. La finalidad de la iglesia es de salvación. Sí. Sí, llevar al hombre al reino de Dios. Esa es la finalidad de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el único redentor, evidentemente, y se sirve de la iglesia como instrumento de redención universal. Sí. Es decir, la iglesia entendemos, la iglesia no somos en ese sentido, sí, es cierto que la iglesia, su cabeza es Cristo, nuestro Redentor, Dios, pero nosotros, todos los demás miembros de la iglesia, no somos Dios. Sí. Entonces, no podemos confundirnos también en eso. Pero sí, Cristo ha querido que la iglesia sea un instrumento de redención universal. Por eso, la iglesia no se entiende sin Cristo, que la fundó precisamente para perpetuar en la historia su misión salvífica. Por eso, el documento del Vaticano II habla que la iglesia es sacramento universal de salvación. En ese sentido, es signo eficaz y real de la acción redentora de Cristo entre todos los hombres hasta el final de los siglos. Y aquí es un poquito lo que ya he comentado, pero es como de manera sintética. Fíjense, el fin salvífico de la iglesia es, ¿qué significa o cómo podemos desglosar ese fin salvífico de la iglesia? Es sobrenatural, es decir, que la salvación, lo que la iglesia hace por Cristo y en Cristo, iluminada por él, el fin salvífico de la iglesia es sobrenatural en el sentido de que la salvación, su finalidad, está por encima de las fuerzas humanas. Sí. Es inalterable, es decir, el hombre no lo puede cambiar. Sí. Ningún ser humano, ningún miembro de la iglesia, ni el Papa, nadie puede cambiar este fin salvífico de la iglesia. Es perpetuo, es decir, hasta la consumación de los siglos, y es universal, es decir, ofrece la salvación a todos los hombres. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo bien, padre, muchas gracias. Correcto. Le piqué mal aquí. Cuando una persona está necesitada de algo, vaya algo fuerte, pues ¿de qué le sirve a uno hablarle bonito si no le satisfacemos primero esa necesidad primaria o urgente que tenga? Yo creo que es una combinación de ambas. Sí hay que hablarles de Dios, pero también hay que resolverle, de cierta manera ayudarlos a que resuelvan sus problemas, de hambre Claro. sobre todo. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Es decir, eso es lo que hay que hacer. Es decir, no, y ahorita con el énfasis que hice, es decir, no estoy diciendo lo contrario. Sí, pero sí estoy enfatizando y señalando que precisamente que no es
en una acción tan sencilla y tan pequeña como poder yo compartir y ayudar cuando yo me desprendo de algo para compartirlo con quien lo necesita. Sí. Ojalá que no sea nada más el gesto sencillo de darlo, sino que vaya acompañado de un gesto o de una palabra que ya abra ese gesto a la trascendencia. Porque vuelvo a decirlo, si no, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el DIF? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo, muy bien, y digo, lo que se comenta es, sí, claro, hay que, es más, la misma carta de Santiago que en estos últimos domingos hemos escuchado, pues nos lo ha dicho muy claramente, ¿verdad? Sí. Sí. Si no le puedes decir, si tú dices, no le puedes decir a tu hermano, oye, vete en paz y todo y abrígate, y si no le das para eso, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero no es solamente eso. Ese gesto tiene que ir acompañado de otro gesto que abra la trascendencia, que le vislumbre a esa persona el rostro de Dios. ¿Sí? Sí. Ok, gracias, Padre. Muy bien. El texto de la Lumen Gentium también del Concilio Vaticano II vuelve otra vez a enfatizar sobre esto que hemos estado hablando. Y se fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, la iglesia. De aquí que es bien importante lo que en varias ocasiones hemos compartido con ocasión precisamente de la pandemia, y que no solamente la pandemia pudo haber agudizado esto, es de que, pues bueno, entiendo que hay algunas personas que todavía hasta el día de hoy, por cuestión de seguridad, de su bien y de su salud, no puedan salir de su casa todavía e ir a la iglesia, por supuesto. Pero quizá la mayoría ya lo podemos empezar a hacer. Sí. El punto aquí es cuando dice el texto que la voluntad de Dios es salvar y santificar a los hombres no aisladamente, sino en conexión de unos con otros. Es decir, la importancia de la iglesia, de la comunidad. ¿Sí? No podemos perder ese sentido de comunidad y lo importante que es. ¿Sí? Sí. De vernos y de encontrarnos con los demás, con el otro, con el pueblo, con aquel que va caminando junto conmigo. ¿Sí? Este es un elemento muy interesante y muy importante que tenemos que destacar en nuestros grupos y en nuestras reuniones. ¿Sí? Claro, vamos poco a poco otra vez volviendo quizá algunas formas que hacíamos antes. Gracias a Dios, y ahí parece que ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Pero en la medida en que vayamos pudiéndolo hacer, encontrémonos con el otro. Claro, ahorita nos encontramos de esta manera, ¿verdad? Por supuesto, que es importante, bella y válida, pero que pues obviamente hay ciertas cosas que no sustituyen, nunca van a sustituir esa presencia, esa otra forma de presencia, ¿verdad? Porque es más significativo cuando yo estoy con el otro,
cuando yo veo al otro, sí, que a lo mejor estar viéndome o viendo delante de una pantalla. ¿Sí? Entonces, les digo, en la medida en que vayamos pudiendo y en los grupos que tengan, en las reuniones, la formación, las ultrellas y todo esto, es bien importante ir dando ese paso, poco a poco, con cuidado y poco a poco. De hecho, el señor arzobispo ya tiene tiempo de que el documento oficial de que salió de que ya en las parroquias, con las medidas todavía de protección y todo, ya pueden reunirse los grupos. Incluso salió esto último hace poco, ¿verdad? Que ya puede empezar a haber retiros, etcétera, etcétera, con las medidas y los cuidados y todo, pero ya puede empezar a ver. Es decir, poco a poco hay que ir viendo eso y hay que ir dando esos pasos, ¿verdad? Porque les digo, es importante porque no nos salvamos solos. Ese es el punto. Sí. Nos salvamos con los demás, ¿verdad? Y en ese sentido, la salvación, podemos hablar que la salvación, digámoslo, es como la santidad. Sí. Por eso dice ahí el texto que no se puede distinguir, solo quien lucha por corresponder a Dios y usa los medios de salvación de la iglesia logrará precisamente su salvación. En ese sentido, la salvación, podemos hablar que es como la santidad misma, ¿no? Es buscar, luchar y conseguir la santidad, pues. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? El texto que digo, lo que yo tengo preparado, ya este es el último, esta es la última imagen, pues la última diapositiva. Pues muchas gracias, padre. Muy interesante toda la charla. No. Ya seguiremos sacando dudas después. Bueno, muy bien. Gracias. Los demás, alguien que quiera que comente alguna otra cosa, que aclare, que profundice en algo, con todo gusto lo pueden hacer. Si no lo sé, pues bueno, lo investigo, por supuesto. Padre, a veces escuchamos, o más bien escuchamos que nuestra salvación depende más de la misericordia de Dios que de lo que hagamos, ¿no? O sea, porque a veces hacemos las cosas para agradar a Dios, o digamos, como para ir comprando o llenando la maleta que vamos a ir a presentar, pero depende más de que Dios nos dé su misericordia y nos perdone a que hagamos todo esto. Entonces, a veces como que eso a veces desanima para hacer acciones para llegar a donde Dios, ¿no? Sí, es un punto complejo también porque es como uno de los temas complejos de la diferencia entre la concepción católica de salvación y la concepción protestante. Sí. Y de hecho los protestantes eso es lo que nos dicen a nosotros, que nosotros pensamos que con lo que hacemos nos vamos a salvar. Evidentemente que no, ¿verdad? Porque Cristo, Él con su muerte y resurrección, con su obra salvífica, Él nos ha salvado. Así es. ¿Verdad? Evidentemente que así es. Ahora, yo como salvado y como un hombre de fe salvado, lo maravilloso y lo más importante sería que yo viva como un salvado, viva como un redimido.
viva como un hijo de Dios. De tal manera entonces que allí vienen las obras. Si las obras son posteriores, claro, y las obras no me dan la salvación. Las obras expresan quién soy. Acuérdate que hay un principio en filosofía que dice que el obrar sigue al ser. ¿Qué significa esto? Significa que si yo ya soy un ser redimido por Cristo, mi obrar tendría que seguir a mi ser redimido. Entonces mi obrar tendría que ser como un ser redimido. ¿Cómo obraría una persona salvada y redimida? ¿Sí? Por allí quizá iría un poquito como de una manera muy sintética, ¿verdad? La diferencia. Igual pues todos tenemos que purificarnos para llegar y esas obras nos ayudan a purificarnos, ¿no? Sí. Sí. Claro, también en ese sentido, pero quizá el énfasis es que las obras son una expresión de mi ser salvado. De acuerdo. De acuerdo. Dice el apóstol Santiago, no es una fe sin obras, es una fe muerta, Fe vacía. fe vacía. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Pues es el testimonio que damos de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Pero fíjense el énfasis, qué bueno que lo comentan, porque creo yo que puede iluminar y a lo mejor luego después podrán ustedes profundizar sobre ello. Porque sí, evidentemente, y nuestros hermanos cristianos, separados de la Iglesia Católica, sí tienen razón en decir, lo que yo haga no me va a salvar. Cristo es el que me ha salvado, obviamente, evidentemente. Pero sí, yo vivo como, tengo que expresar y vivir como un ser redimido y salvado. Y es en ese sentido donde mis obras expresarán mi ser hijo de Dios, mi ser salvado, mi ser hombre nuevo en Cristo. Padre, de hecho, Lo expresan. perdóname, en una homilía, en una misa así en línea en otro país, precisamente hablando de lo que usted dice, mencionaban que precisamente al momento de la reconciliación, en este sacramento valía más el arrepentimiento que que precisamente en este son que usted menciona de si realmente estoy viviendo como salvado, ¿no? En ese temor a Dios por amor de haberle quedado mal y que realmente esté arrepentido, más que el hecho de decir lo que hice mal, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Es decir, es lo que se conoce como la contrición perfecta. Es decir, es, digámoslo, el dolor de ofender a Dios como lo entiende la moral católica, ¿verdad? El dolor de ofender a Dios que nos lo ha dado todo y que, ¿verdad? Y de no corresponderle a ese amor, ¿verdad? Sí. Padre, si me permite, yo pienso que aquí el punto primero es que yo tengo que amar a Dios, a Cristo, sobre todas las cosas, porque Él me ha salvado. Si yo amo a Cristo, yo voy a actuar de la manera que Él me está pidiendo. Y Claro. la consecuencia va a ser mi salvación. O sea, yo siento que no tengo que portarme bien nada más porque quiero ir al cielo. O sea, el ser en sí debe ser que yo tengo que portarme bien porque amo a Cristo y porque Él me ama y porque yo sé que Él me ha salvado. Entonces, la consecuencia lógica de todo esto es mi salvación. Ya estoy yo haciendo lo que me corresponde para llegar a esa salvación. Esto, por ejemplo, recuerdo el soneto a Cristo crucificado que dice, no me mueve mi Dios para quererte y el cielo que me tienes prometido si no me duele, ¿verdad?
Entonces, Ajá. ahí yo siento que eso debe de ser, yo debo de portarme bien y de actuar con los demás con obras buenas, porque yo amo a Cristo, yo amo a Jesús. Y la consecuencia de que yo ame a Jesús va a ser mis obras buenas y por consecuencia mi salvación. Que tengo debilidades que voy a purificar en el purgatorio, eso es lógico y humano, ¿verdad? Porque tengo mis debilidades y quizá no todo el tiempo puedo ser buena, pero esa debe ser mi meta. Nada más por amor a Jesús, nada más por amor a Cristo que murió por mí, yo tengo que portarme bien y yo tengo que ser buena, no nada más amando a Jesús, así te amo al Señor, sino amándolo a través de los que están a mi alrededor, a través de mis semejantes. Y es ahí donde busco mi santidad como consecuencia del amor que le tengo a Dios. Así es, por supuesto. Así sería más o menos, digámoslo, como lo entenderíamos, claro. Muy bien. Bien. Ya ¿Alguien voy más? voy a detener la grabación y podemos bien. seguir platicando. Correcto. Bueno, pues, un gusto y espero que